este cansancio ocular que provocaba el barroco se dio a mediados del siglo XVII para ya a finales del siglo XVII surge la Academia como la Academia Royal de Arquitectura, que fue la primera, la Academia de San Fernando y la de San Carlos, que fue la que sí logró navegar y llegar a México. Y esto es la Real Academia porque al inicio solo era para personas de la realeza, porque era para educar solamente a ellos, y después ya salió, digamos que al público en general, pero no tan así porque eran como bastante estrictos de a quién aceptaban y a quién no. O sea, ya tenías que tener ciertas aptitudes y cierto talento para ellos, si no, no eras admitido. Por eso es que salían tan buenos artistas de ahí, porque ya eran buenos artistas de arte, como que te iban guiando a la imagen que ellos tenían, porque además eran pues, absolutistas. Entonces te enseñaban, pero en base a unas reglas que ellos ya tenían regidas. Se enseñaban tres nobles artes: escultura, pintura y arquitectura. Dentro de las materias que tenían estaba la geometría, la anatomía, la proporción, la perspectiva y la historia del arte clásico, que es un punto muy importante y una herramienta que nos va a servir más adelante. Aquí, como dice Claudia, se buscaba el absolutismo y era la academia era una manera de no lograr el arte, de enseñarte cómo hacer arte con sentido, y pues es bien irónico porque se vuelven absolutistas buscando la razón. No tiene ningún sentido enseñarte a tener razón y pensar y al mismo tiempo decirte hazlo como lo hagas. Ajá, o sea, piensa aquí. Sí puedes pensar, pero no aquí, dentro de lo que yo te digo. Entonces, formaba artistas modernos para un periodo ilustrado, que es un tema que vamos a tomar más adelante. El método con el que enseñaban era un método teórico y un método práctico, jerárquico, y tenían una formación por etapas. Tenían tres niveles. El primero era para enseñarte a ser como el ayudante de una persona. Después ya te enseñaban estudios menores para que ya fueras como un obrero más, y si lograbas pasar esas etapas y tenías el suficiente estatus y dinero, te dejaban entrar a los estudios mayores, que eran más como profesionalizantes. Y dentro de la academia, aquí en México, tuvimos bastantes personajes muy importantes. Bueno, el que principalmente llegó de la Academia de San Fernando, fue mandado para instruir aquí en la academia, fue Manuel Tolsa, y tiene obras muy importantes en el neoclásico de México. Pues luego de esto tenemos ahora sí ya como tal el desarrollo neoclásico en la Nueva España, pero para poder entrar directamente al neoclásico como tal, no podemos evitar pasar por dos periodos muy importantes que también fueron puntos de inflexión en la sociedad, que fue la Ilustración y las reformas borbónicas. Bueno, lo que se buscaba principalmente era el uso de la razón, y ellos juraban y perjuraban que era la simplicidad, líneas rectas, marcadas de que ortogonales, todo de que muy ordenado, pero viéndolo de simple no tiene mucho. O sea, si veníamos del barroco, claramente sí, pero si venimos después de que ya minimalismo, claramente no. O sea, después de que ya la guerra, ya se volvió más clásico, porque ya no se podía, ya no había cómo. Aquí surgió un hecho histórico muy importante, que fue el redescubrimiento de Pompeya y Herculano, y con esto se dan cuenta de cómo se hacían la arquitectura y el arte, los órdenes clásicos. Ajá. Entonces, pues es cíclico, ¿no? Siempre se trata de volver al origen y luego dicen no, demasiado normado, y se vuelven a locar. Entonces, en este punto ya venían de algo loquísimo que era el barroco y dijeron no, hay que volver al origen, al centro, y empiezan al mismo arquetipo, regresan a los órdenes clásicos, y es lo que se empieza a enseñar en las academias. Asimismo, la academia tuvo un impacto fuerte con la Ilustración, porque aquí, como ya no los estaba, como que ya no los tenía agarrados la iglesia, pues ahora los tenía que agarrar la corona, o se iba a descargar el pueblo, ¿no? Entonces lo que utilizaron el momento de la Ilustración fue que precisamente agarraron a los más pocos, los meten a las academias, y
con esto buscan modernizar, pero a la vez controlar a la élite de ese entonces como con un reconocimiento intelectual, y así mantienen todos dentro del margen, y esto pues obviamente es disfrazado con el orden, con volver al centro y al origen, y así. Luego, ya ahora sí entraríamos al neoclasicismo puro y como esta construcción nacional. El neoclasicismo se podría dividir en toda Europa y México. México siempre, o sea, podemos hablar de Latinoamérica, pero la neta, México siempre siempre es demasiado sobrevisto para el resto del mundo. Y dentro de México se da algo que se conoce como el eclecticismo, que es básicamente después del periodo de la Revolución. México dice: yo quiero todo, porque nunca tuvieron ese periodo de atascamiento por voluntad propia, sino por imposición. Entonces, creo que antes de llegar al eclecticismo tenemos que hablar de tu tiempo.